versículo 14. Y nuestra labor como iglesia, familia, es número uno, amar al mundo. Tenemos que aprender a amar al mundo. No en el contexto, ¿verdad?, de que, porque la Biblia lo dice en San Juan, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, sino amar, ¿verdad?, en el amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan? Amar al mundo, alcanzar al perdido. Estamos siendo llamados a eso que tiene que ver con nuestra misión. Abrazar al necesitado, como a través del ministerio, de lo que Dios te ha dado. Y número 4, acompañar. Diga conmigo: acompañar al nuevo creyente, discipularnos y discipular a la gente. Y número 5, adorar al Rey, que tiene que ver con nuestro propósito. Estamos llamados a eso y lo invitamos a vivir el proceso de Dios en nuestras vidas a través, ¿verdad?, de la 5A de Misión Visión. Y vamos al tema del día de hoy, que nos refiere, familia, porque a mí me gusta luego alargarme en los temas y tenemos la presentación también. Así es de que no prometo nada, pero voy a esforzarme. Pero está bueno el tema. Yo creo que es un tema que me gusta mucho y que ya tenía un tiempo queriendo compartirlo, acerca del tiempo o los tiempos de Dios. Y vamos a platicar acerca del Kairos, que es el tiempo de Dios. Salmo 31, 14. Y le agradezco a mi hermano Roberto, quien me apoyó con las diapositivas. Y vamos de la siguiente manera. Bueno, hablando precisamente del texto, y si usted tiene la Biblia, vaya conmigo, ¿verdad?, a este texto en Salmo capítulo 31, versículo 14. Y me gusta que siempre lo busquemos, porque necesitamos ser diestros para encontrar la palabra de Dios, aun si fuera en nuestro celular. Si fuera nuestro celular, siempre y cuando, hermano, no se distraiga en WhatsApp, Facebook, ¿sí? Abra y lea la escritura. Es importante. Nada más recuerde, no se distraiga en WhatsApp, ni Facebook, ni otra plataforma. Vamos a centrarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es importante para nuestra vida y merece todo nuestro respeto, hermanos, y toda nuestra devoción. Amén. Así es de que no se pierda en algo que no sea del Señor en este día. Capítulo 31, versículo 14 dice: mas yo en ti, ¿qué dice? Y ya dijimos que lo que quiere decir confiar. ¿Se acuerda lo que quiere decir confiar? ¿Sí? ¿No se acuerda? Sí. No sé si con fe. ¿Cómo? Con fe, ¿verdad? Muy bien, hermana. Una estrellita a la hermana. Muy bien. Y tráiganle una de agua a la hermana también, una botellita de agua. Muy bien. Con fe. Fiar. Cuando tú le dices vas a la tienda y le dices a alguien: fíame, ¿sí? Es decir, digamos, ten fe en mí, de que yo te voy a pagar lo que te debo. Confiar, con fe, ¿sí? Al Señor tenemos que acercarnos con fe, hermanos, con confianza. Y de hecho es una redundancia ahí, con confiar, ¿sí? Con confianza delante del Señor. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿En qué? No, hombre, más derechitos, hermanos. 1, 2, 3. En tu mano mis tiempos. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la palabra que el día de hoy tienes para nosotros. Señor, habla a través de mí y no a pesar de mí, Señor. Dirige mis labios, Señor, dirige mi lengua, dirige mi voz. Que haya temor en mi corazón para compartir tu palabra y no un sentir personal. Señor, obra y habla en nuestros corazones, dirige nuestros pensamientos hacia donde tú quieres que caminemos. Que tu palabra sea la guía en nuestras decisiones, Señor. Que tu palabra sea la guía en nuestros caminos, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13. Vamos, hermanos. Hoy en día, fíjese, se escucha mucho esta frase, ¿verdad? Este tipo cliché de los tiempos de Dios son, ya todo el mundo se la sabe, ¿verdad que sí? Pero ¿qué quiere decir en realidad esta palabra o esta frase? ¿Qué quiere decir? Muchos utilizan esta frase, como ya lo mencioné, una especie de cliché. Sin embargo, lo utilizan, fíjese bien, para justificar una mala decisión. Interesante, ¿verdad? También por la falta, ¿sí?, de un verdadero cambio sobre su vida o su carácter. También sobre, digamos, como una resistencia a servir a Dios. O también por resistirse a entregar su vida a Jesús. Es decir, muchas personas dicen: no, es que no ha venido a Cristo porque
los tiempos de Dios son perfectos. No he entregado mi vida a Jesús porque yo estoy esperando el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios, ¿verdad? ¿Se ha escuchado? A mí me ha tocado mucho en mi labor pastoral, hermanos, platicar con la gente y decir, escuchar a la gente decir eso, justificar, digamos, sus acciones. O no, es que yo sé que Dios me va a cambiar porque los tiempos de Dios son perfectos. Y ahí justificamos muchas veces nuestra, digamos, nuestra rebeldía, nuestra condición inclusive. O justificamos al otro a través de esa frase. No, es que un día va a venir a Cristo porque los tiempos de Dios son perfectos. No, es que mi hijo anda mal, pero un día, y sí, hay razón en la frase, pero a la vez la utilizamos como una justificación para, digamos, nuestra conveniencia. A veces también, digamos, en nuestra esperanza, porque no siempre es malo, pero hemos utilizado esta frase, digamos, en distintas formas, algunas buenas, algunas otras malas. No, es que yo voy a buscar a Dios cuando sea el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Esto no se refiere, esta frase, completamente a esto. En este tema veremos qué hace referencia a esta frase y para quién es esta promesa, porque es digamos una promesa de Dios o de los tiempos de Dios. Y esta frase como tal no está en la Biblia. Esta frase de los tiempos de Dios son perfectos es una frase que ha sido acuñada en los últimos años. Yo no me acuerdo, digamos, cuando entregué mi vida a Cristo a los 14 años, sí, hace 20, 30 años, hermano, yo no me acuerdo de esta frase, sí, que haya sido mencionada. No sé, mi mamá, si mi papá, digamos, tendrá algunos 15 años más o menos. Esta frase de los tiempos de Dios son perfectos. Y ojo, no estoy diciendo que la frase esté mal, de hecho no, sí, pero se ha, digamos, tomado en ese sentido. Y vamos a platicar qué onda con los tiempos de Dios. ¿Por qué? Bueno, uno es entender, ¿verdad?, que en la mano de Dios están mis tiempos, ¿sí? Lo que está sucediendo alrededor de mí y el tiempo, ¿verdad?, las circunstancias que hay alrededor de mí. En la Biblia podemos encontrar dos tipos de tiempos. Bueno, podemos encontrar tal vez más, pero digamos dos tiempos o dos menciones al tiempo podemos encontrar en las Escrituras. Y uno de ellos es la palabra cronos, ¿sí? La palabra cronos viene, bueno, de ahí, ¿verdad? Ahí está. Viene de la palabra cronología, que viene de cronos, que también quiere decir cronómetro, de donde viene la palabra cronómetro, perdón, que hace referencia a un lapso de tiempo. Es un tiempo o duración. El ser humano, hermanos, vive en el tiempo cronos. Es el tiempo que a nosotros nos refiere y es un tiempo lineal, ¿verdad? Nosotros como seres humanos decimos antes de Cristo, después de Cristo, y empezamos a contar nuestro tiempo a partir de nuestro nacimiento, ¿sí? Es decir, si yo hablo acerca de su persona, yo empiezo a hablar acerca, no, pues en el año, ¿verdad?, de 1982, cuando nació el hermano Isaí. Nací en 1982, tengo 41 años, no le calculo, no le voy a facilitar, algunos van a empezar, tiene 41. Y empiezas a contar a partir del tiempo en el que naces. Allí empieza el tiempo para nosotros como seres humanos, el cronos. Allí empezamos a existir y a partir de ahí, hermanos, nosotros como seres humanos somos eternos, pero a partir de nuestro nacimiento, ¿verdad?, nuestra alma es eterna. Previa a ella, hermanos, nosotros no somos eternos en toda la totalidad de la palabra. El único eterno completamente es Dios. Él no tiene ni principio ni tiene final, pero también al mismo tiempo Él es el principio y Él es el final. Él es eso, Dios es eterno, nosotros no, ¿sí? Es decir, antes de don Miguel Hidalgo no se oía hablar de don Miguel Hidalgo. Sin embargo, en el momento que nace don Miguel Hidalgo empieza a existir. Y ahorita, hermanos, nosotros 200, 300 años, 200 y cacho años después, podemos hablar de Miguel Hidalgo, que está próximo, ¿verdad?, a la independencia. Y que, por cierto, aprovecho para decirles que vamos a tener la próxima semana nuestra tarde mexicana, nuestra noche mexicana, para que se venga. Entonces, eso es el cronos. Los griegos tenían una deidad inclusive llamada Cronos. Sí. Se me pasó, le iba a decir que
que si gustaba pasar a saludarnos, hermana. Ya me regañó mi esposa. Pero tiene razón, le iba a decir pasa a saludarnos y se me pasó. Ahorita le damos chancecita para que nos salude mi hermana. Perdón, le debo una enorme disculpa porque la queremos muchísimo y usted lo sabe. Le amamos, mi hermana. Porque de hecho quería que nos viniera a platicar de la obra, cómo va. Pero ahorita le vamos a dar chancecito. Los griegos tenían una deidad llamada precisamente Cronos, quien era el dios del tiempo. Él fue padre de todos los dioses. Cronos. Aquí ya no mencioné esto. Es hablar del tiempo terrenal que se mide en segundos, minutos, días, semanas, meses, años, siglos, milenios. 60 segundos, 60 minutos, una semana, 2 meses, 100 días, 20 años. Eso es hablar del tiempo del Cronos. Ahora les decía, los griegos tenían una deidad llamada Cronos, quien era el dios del tiempo. Él fue padre, fíjese, de todos los dioses conocidos. Al igual que su padre, mataba a sus hijos devorándolos al nacer. Pues la profecía decía que uno de sus hijos lo destronaría y lo mataría. Entonces él mataba a sus hijos, Cronos. Pero un día la esposa de Cronos lo que hace es guardar a uno de sus hijos, y lo que él hacía era comérselo, los desgarraba. De hecho hay imágenes de Cronos comiendo a sus hijos. Les arrancaba los brazos y se los devoraba, o simplemente se los echaba a la boca y se los comía. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía que él iba a morir. Entonces en una ocasión, ¿verdad? La mujer, la mamá, la esposa de Cronos, que no anoté su nombre, pero esconde a uno de sus hijos y le da una piedra, y él se devora la piedra, se come la piedra y piensa que mata a su hijo, y ahí es donde nace Zeus. Y Zeus pues cumple la profecía, ¿verdad? Que cuando crece mata a Cronos, lo mata y ocupa su reinado. Entonces de esta deidad proviene precisamente ese nombre de Cronos, que es cronómetro, ¿verdad? Y que hace referencia precisamente al tiempo lineal. El mundo, hermanos, tiene sus propias creencias precisamente en relación al tiempo. Pero hablar del tiempo es un tema pues muy profundo. Según la ciencia, fíjese bien, el universo está conformado por 4 componentes, ¿sí? 4 componentes, que es que es espacio, energía, tiempo y materia, la cual está definida en Génesis 1:1. La Biblia dice: en el principio, que habla del tiempo, sí, creó materia, Dios, que habla de la energía, los cielos y la tierra, que habla del espacio, ¿sí? Ahí vemos en la Biblia, sí, definido. Fíjese qué interesante cómo la Biblia nos habla de los 4 componentes del universo. Esto a mí me encanta, hermanos. O sea, la Biblia nos habla de ciencia. Y esto es bien interesante, porque alguien diría: ¿cómo que Dios energía? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Tenemos una rama de la ciencia que se llama, se me fue el nombre. Lo utilizan mucho en los Avengers. Me acordé, pastor, los Avengers. Sí, he visto. Pero hablan, después, ahorita les digo el nombre de este término, si alguien se acuerda, dígamelo. Pero hablan de que el universo, hermanos, está conformado por energía. Esto es bien interesante. Ya los átomos no son la parte más pequeña o más chiquita, hermanos, de la creación. Ahora se habla de los protones y neutrones, y los protones y neutrinos solamente son energía. Y en algunos estudios dicen que lo que nosotros alcanzamos a ver solamente es el reflejo de las cosas, y lo que usted alcanza a palpar solamente es la percepción de la energía. No es que las cosas realmente puedan ser palpables. Esto es bien interesante, hermanos, porque ahora la ciencia está hablando de la espiritualidad, y que el ser humano es espiritual, y que todo lo que existe es energía. Esto es bien interesante, familia. ¿Por qué? Luego vamos a ver ese tema, pero es muy interesante, ¿sí? Porque la Biblia dice que Él es quien llena todo en todo. Entonces, esto es hermoso, porque el Señor, hermanos, dice que en Él subsisten todas las cosas por Él fueron hechas. Esto es bien interesante, lo que nos está enseñando hoy la ciencia. Hoy la ciencia se está convirtiendo, hermanos, en espiritual. Qué interesante. La Biblia nos habla del Cronos, es decir, del tiempo lineal, cuando en mismo Génesis 1 dice: en el primer día, en el segundo día, Dios es el Dios. Perdón, Dios es... ahí se me es que ahí lo anoté mal. Pero Dios está por encima de Cronos. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues porque Dios no solamente es el Dios del Cronos, hermanos.
sino que Dios está por encima del tiempo. Y el tiempo en la Biblia, el tiempo de Dios no se llama cronos, se llama kairos. ¿Cómo se llama? Kairos, así se llama el tiempo de Dios. Bueno, Dios es el tiempo del cronos y del kairos. Dios es Dios de todo, porque Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él subsiste todo. Por eso tú y yo le debemos adoración, le debemos alabanza, porque en Él subsistimos. Él es el Dios del tiempo, y si no fuera por Él no estaríamos aquí, hermanos. Kairos es el kairos de Dios. La palabra kairos generalmente es utilizada en referencia proféticas o de promesas de Dios. Kairos, momento adecuado u oportuno, en hebreo sería de equivalente a et. La palabra et hace referencia en el Antiguo Testamento, porque déjeme le digo que la palabra kairos, ¿sí?, refiere en el contexto griego. Es decir, el griego, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento es donde aparece la palabra kairos, es la palabra que hace referencia al tiempo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento viene la palabra et, que está ahí donde lo podemos ver. El Dios de kairos actúa en el cronos del hombre. Dios está por encima del cronos. Y me encanta precisamente por eso este texto que está en Isaías capítulo 9 versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿cómo? Admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios, es decir, este niño va a ser llamado Dios. Para los que dicen que Jesús no es Dios, la Biblia dice que el Mesías será llamado Dios fuerte. Número 3, Padre eterno y príncipe de paz. Pero vamos a detenernos en Padre eterno. En algunas otras versiones la palabra Padre eterno se refiere a Padre de la eternidad. Padre de la eternidad. Esto es interesante porque no tenemos dos padres, hermanos, tenemos solamente uno, y su nombre es Jesucristo. Padre de la eternidad. Él es Padre eterno o Padre de la eternidad. En el original, bueno, en otras dice más claramente o más certeramente, Padre de la eternidad. Ese es nuestro Dios. En algunos otros textos así se refiere, y esto es hermoso. Isaías 57:15, que no lo tengo aquí, dice la Biblia, 57:15 dice, a ver, ¿quién me lee 57:15? Voy a aprovechar que no lo tengo aquí escrito. Sí lo anotó el hermano, me ayudó con esa. Bueno, porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿qué? La eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Qué precioso esto, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser santos, porque nuestro Dios es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Fíjese dónde habita el Señor. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto me encanta, hermanos, porque el Señor, pudiendo haber nacido entre la opulencia, entre la riqueza, vino en una actitud humilde para que nosotros entendiéramos humildad, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el quebrantado de corazón. Pero mira lo que dice aquí: el que habita la ¿qué? La eternidad. Hermanos, esto nos muestra que Dios habita en una dimensión distinta a la de nosotros. Él se mueve en el tiempo. Fíjese, a veces cuando nosotros le preguntamos a la gente dónde cree que habita el Señor, la gente dice, pues en el cielo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ahí está su trono. Sí, es cierto, el trono de Dios está en el cielo. Pero la Biblia dice, en mismo Isaías, dice que ni los cielos pueden contener a Dios. O sea, los cielos son insuficientes para Dios. Los cielos, ¿verdad?, son hasta cierto punto parte de nuestra dimensión, pero la Biblia nos habla de otro lugar, porque de hecho en el principio fueron creados por Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Se fija? O sea, los cielos fueron creados por Dios. Entonces, ¿dónde habita Dios? Dios habita en la eternidad, fuera de nuestra dimensión. Fuera de nuestra dimensión habita Dios. Amén. No está regido por el tiempo que nosotros tenemos. ¿Cómo sería esto? Bueno, imagínate que tú estás viendo una película, la que te guste. Una película, tú puedes ver de principio a fin la película, y cuando terminas de ver la película, tú puedes regresar la película o adelantarla, atrasarla, ¿verdad?
Porque tú no eres parte de la película, estás fuera de la televisión y de la película. Es decir, te mueves en otra dimensión distinto al de la película. Es importante que me cachen esto. ¿Me están cachando o no? ¿Sí o no? Repito lo mismo porque no me pusieron atención. Ya me los caché. 2 que 3 están durmiendo. Sí, dele al de al lado un codazo y dígale: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Espíritu de estupor. Acuérdate, el espíritu de estupor es de sueño, huye. Muy bien. Repito, imagínate que tú estás viendo una película. Cuando tú terminas de ver la película, tú sabes lo que hay al principio y al final de la película, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces tú puedes adelantar y atrasar a la película. Tú ya te sabes la película, ¿sí o no? Sí, hoy en día, ¿verdad? Tú le das para adelante. Los que teníamos antes videocaseteras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le hacía para adelante o para atrás y podía. Hoy en día también en las plataformas usted adelanta o atrasa una película. Usted ya se sabe el final, ya se sabe el principio y adelanta o atrasa la película. Porque usted está fuera de la dimensión de la película. Usted no pertenece a la película, sino que está fuera de la película. Lo mismo sucede con Dios. ¿Sí? Ahora imagínate que tú eres el escritor o editor de la película. Tú puedes hacer cambios en ella, mover las cosas, tienes injerencia en ella, puedes moverte dentro y fuera de la dimensión de la película. Lo mismo, o escribes un cuento. Imagínate que tú escribes un cuento, una historia, ¿sí? Y de pronto puedes cambiar la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tú eres el creador de la historia. Tú puedes estar inmerso en la historia o fuera de la historia. ¿Por qué? Porque tú eres el creador. Lo mismo sucede en nuestra dimensión. Dios está fuera de nuestra dimensión. Él habita la eternidad, pero tiene injerencia en nuestra realidad porque Él es Dios. Por eso a Dios no le afecta el tiempo, porque Él está fuera del tiempo. ¿Sí me doy a entender? Hay una película muy interesante que se llama Interestelar, donde habla de la relatividad del tiempo. De hecho, Einstein hizo, bueno, algunos científicos hicieron experimentos al respecto de cómo el tiempo en un avión es milésimas de segundo, se mueve de distinta manera a aquí en la Tierra. Y que cuando tú pasas a otros mundos, ¿verdad? Existen estas teorías de que el tiempo puede durar más o menos. Es decir, si tú estás afuera de un planeta y bajas a un planeta, en el planeta pueden pasar 20 años y afuera del planeta han pasado solamente 20 horas, por ejemplo. Eso es la relatividad del tiempo y hay mucho al respecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que Dios está fuera de nuestro tiempo. Antes esto era increíble y era impensable, pero entre más la ciencia va avanzando, la gente y los ateos se van dando cuenta que la palabra de Dios es real. Y que Dios verdaderamente está fuera de nuestra dimensión. Él es eterno porque habita la eternidad. Así es Dios, Él sabe lo que va a pasar y sabe lo que tiene para ti. ¿Y qué tiene para ti? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, antes Isaías, sí es Isaías, déjenme leo. Perdón. Este texto, sí es verdad. Este texto de 2 Pedro 3:8 dice: mis amados, no ignoréis esto, que para el Señor, ¿qué dice? Un día es como 1000 años. Fíjese qué interesante. Y 1000 años, así es para el Señor. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Interesante, ¿verdad? Qué hermoso es esto. A mí me encanta, hermanos. De hecho hay un chiste al respecto de eso. Una vez, ¿verdad? Un hombre le pedía a Dios y le decía al Señor: Señor, ¿verdad? Para ti, ¿cuánto es un milloncito? Le dice el Señor: como un centavito. ¿Y cuánto es un minutito? Pues como 1000 añitos. Ay, Señor, regálame un centavito. Y le dice el Señor: espérame un minutito. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Interesante es esto. Por eso una profecía bíblica dice que al tercer día Él se levantará. Y no solamente hace referencia al levantamiento de Cristo, sino a la venida de nuestro Señor Jesús. Esto nos muestra, hermanos, que Dios habita en una dimensión distinta a la de nosotros. Él se mueve en el tiempo. Él hace lo imposible posible.
¿Qué es lo que Dios quiere o quiere darnos a nosotros en ese sentido? Él que tiene el tiempo en sus manos. ¿Qué dice la palabra? Jeremías 11, 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperan en el tiempo que el Señor quiere. Entonces me invocaréis y oraré, perdón. Invocaréis, vendréis y oraréis y a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él es el Dios del tiempo y Él tiene cosas especiales para nosotros en su tiempo. Hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así te lo enseñó la hermana. Eso, a mí también, la jefa. Sino que en la ley de Jehová, el varón que anduvo en las cosas buenas, que no anduvo en las cosas malas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este varón será, o mujer, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y va a dar su fruto en su tiempo. Si tú te estás preguntando por qué me he portado bien y Dios no me bendice, por qué he hecho esto y Dios no me ayuda, por qué he hecho lo correcto delante de Dios y parece que me va más mal, yo te voy a decir algo: Dios te va a dar tu bendición en tu tiempo. Hay veces en las que nos queremos acelerar al tiempo de Dios, y entonces, hermanos, salimos bien rasurados, bien raspados, ¿verdad? Era la palabra, raspados, nada más que dije rasurados, no sé por qué. A alguien vi que se rasuró. Bien raspados, hermanos, porque nos adelantamos a los tiempos de Dios. Por eso nuestras oraciones, yo le digo al Señor, hermano, yo se los he dicho aquí, dos cosas que yo le digo al Señor: Señor, número uno, ayúdame a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Es algo que yo le digo al Señor siempre, porque a veces me adelanto, hermanos, soy torpe y necio y testarudo. ¿Cuántos dicen amén? En disciplina todos. Muy bien, sí, a veces soy torpe, testarudo y necio, hermanos. Por eso es importante: Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Ábreme las puertas que me tengas que abrir y ciérrame las que me tengas que cerrar. Qué difícil es eso. Es muy complicado cuando te estás pidiendo algo al Señor: un trabajo, una relación, una sanidad, una respuesta de Dios, y Dios no te abre la puerta y te quejas. Pero el Señor te está diciendo: sí, todo es en mi tiempo. Hay veces en las que hasta decimos: Señor, ya me quiero ir contigo, llévame. Todo en su tiempo. Así es. El kairos en la Biblia, hermanos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 lo dice así: todo tiene su tiempo. ¿Todo qué? Así, punto. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Se fija? Hay tiempo para cada cosa. ¿Sí? Adolescentes, no anden buscando novia. Yo les digo, eso es cuando me quieren volar al Sabdiel. Ay, ya tienes novia ahí en la secundaria. Les digo, tranquilos, tranquila. Nada, se crea. Es que me caen re bien sus hijas. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Les digo, no se me aceleren, tranquilos. ¿Sí? No, hermanos, no vuelen a sus hijos ahorita que están en kinder, en primaria. ¿Y quién te gusta? Los están adelantando a su tiempo. ¿Se fija? Chéquese cómo viste a sus hijos. No vista a sus hijos o a sus hijas como si fueran adultos. Tranquilos, todo en su tiempo. Yo le digo a Sadiel: hasta que termines la uni, hijo, hasta que termine la uni. Digo, ya será de él si me hace caso. No, ¿verdad? No voy a decir, no le hizo caso, pastor, ya ve. No, ya tendrá su tiempo, ¿verdad? Yo le digo que, oye, por lo menos le puedas comprar una nievecita, porque no va a ser mi novia. Luego hay papás que andamos cargando con las novias de los hijos. No, le dije yo, hasta que sea tu tiempo, hijo. Amén. Y ya no los escuché tan convencidos. Háblanos, Señor, ya es bien tarde, se me va el tiempo. Ok, importante, familia.
El tiempo de la sexualidad, todo tiene su tiempo. No te adelantes al sexo. ¿El sexo es malo? No. Claro, hay unos que me dicen, sí, ¿cómo no? ¿Cierto? Pero en su tiempo. Amén. Ok, aguas con esto. Entonces, hermanos, en este texto todo tiene su tiempo, ¿sí? Aquí entendemos, mire, en la Biblia que todo tiene su tiempo. Dos, que debemos observar los tiempos de Dios. Fíjese, déjeme nada más leo esto. En este texto, en este texto de Eclesiastés pareciera que está hablando del cronos. En este texto pareciera, ¿verdad? Sin embargo, es el cronos sujeto al kairos, al kairos de Dios. Siempre le quiero poner acento en la A, pero es kairos de Dios. Todos tenemos tiempo cronos, tiempo de años, y kairos, tiempo de oportunidades. ¿Se fija? Todo tiene su tiempo. Todo. Número 2, debemos observar los tiempos. 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La Biblia dice que hablando de Jesús, que a los suyos vino, y los que, ¿y sabe por qué no recibieron a Jesús? Porque no eran entendidos muchos de ellos en los tiempos. Pero había gente que era entendido en los tiempos y sabía que el Mesías tenía que venir. ¿Se acuerda cuando Moisés apareció? Cuando después de 400 años de esclavitud, la Biblia, había una profecía que Dios les había hecho al pueblo de Israel, a Abraham, a Jacob, que les había dicho que 400 años iban a estar en Egipto. Cuando se cumplieron esos 400 años, ellos ya estaban desesperados para que viniera el libertador de ellos, que fue Moisés. Lo mismo sucedía con el Mesías. La Biblia en Daniel profetizaba en las 70 semanas de Daniel, profetizaba que en la semana 69 vendría el Mesías. Por eso, hermanos, cuando llega el Mesías, ellos esperaban que llegara. Ellos eran entendidos en los tiempos. Y le voy a decir algo: hoy en día la iglesia tiene que estar entendida en los tiempos que Cristo viene. Y sabemos, hermano, porque el Señor nos ha dado revelación a través de su palabra, que Cristo viene y que tenemos que estar preparados. Pero no todos entienden los tiempos, no todo el mundo lo entiende. Hay gente que no sabe que Cristo viene. ¿Y sabe por qué se da cuenta? Sí, por su forma de vivir. Por la forma de vivir. Usted se da cuenta cuando la iglesia no sabe que Cristo viene, por su forma de actuar. Pero si yo sé los tiempos de Dios, yo sé que Él viene. Amén. Ok, hay que indagar en los tiempos. Número 3, que Dios cumple todo en su tiempo. Gálatas 4:3 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios cumple, así como Dios cumplió que venía, así también dice que va a regresar. Pero hermanos, lo que quiero que rescatemos en esto es que Dios cumple las cosas en su tiempo. No tengas miedo. Si tú le estás pidiendo a Dios algo, la respuesta a una petición, y tú estás haciendo la voluntad de Dios, no te preocupes, Dios va a cumplir sus promesas. Pero si tú te estás adelantando, si tú ya estás saliendo, ¿verdad? Si estás haciendo cosas indebidas, si en el trabajo tú quieres un trabajo mejor, pero por abajo estás robando y le estás orando a Dios: Dios, que me suban el sueldo, pero por abajo estás robando, olvídate, el tiempo de Dios no va a llegar. Si tú dices: Señor, dame una pareja, pero estás viviendo una vida en pecado, el tiempo de Dios no va a llegar. ¿Sí? Si tú le estás diciendo al Señor: Señor, que mis hijos vengan a tu camino santo, pero tú eres un borrachote, un drogadicto, golpeas a tu esposa, o tu mujer golpeas a tu esposo, tú no haces la voluntad de Dios, ellos no van a venir porque están viendo en ti el ejemplo. ¿Sí me doy a entender? O sea, muchas veces nosotros estorbamos al tiempo de Dios. Y aún así Dios tiene sus tiempos. O sea, nada sale de la soberanía de Dios, porque aunque Dios designa, a pesar de que Dios, hermanos, digamos, es un Dios que todo lo puede, también es un Dios soberano. Y Dios, como es un Dios soberano, Él deja que hagamos lo que querramos, como querramos. ¿Sí? Él es soberano. Perdón, primero, antes que esto, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero a pesar de que es soberano, hermanos, nos da libre albedrío.
Y muchas veces nosotros entorpecemos los planes de Dios, y ahorita lo voy a enseñar. A su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador importante, no hay nadie más que Jesucristo. Nadie, ¿verdad?, está en medio. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo te voy a decir algo: todo el Señor lo va a hacer en su debido tiempo. Él no va a acelerar las cosas, porque las cosas que se aceleran al proceso producen cáncer. ¿Sí sabías eso? ¿Si has oído de los alimentos transgénicos que los aceleran a su tiempo, los hacen crecer rápido? ¿Y qué pasa con esos alimentos? Producen cáncer. ¿En serio? ¿En serio? Las personas que se inyectan, hermano, así que para verse, para que el músculo se vea más grandote y más fuertote, tarde que temprano va a traer consecuencias. ¿Sí me doy a entender? Las cosas traen consecuencias. Por eso el Señor todo lo hace a su debido tiempo. Por eso cuando tú siembras una semillita, ¿verdad?, no estás comiendo al día siguiente naranjas, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque todo en el orden de Dios tiene su tiempo. Hasta los niños van creciendo. Imagínate que este niño de repente mañana hay que crecer y estuviera acá. Algo le pasó, ¿verdad? Algo está sucediendo. Porque aún en el crecimiento hay su tiempo. Entonces Timoteo nos dice, ¿verdad?, que Dios hace todo a su debido tiempo. Dios sabe todo de nosotros, el kairos de Dios en nosotros. Salmo 139:1 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, pues aún no está la palabra en mi lengua. Fíjate: y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Esto es bien interesante. Ay, qué bueno que no notaste lo que seguía. Esto es bien interesante. El Señor sabe, hermano, todo de nosotros, y sabe inclusive lo que vamos a hacer. Esto no habla de determinismo. Determinismo es, digamos, que como si Dios tuviese, porque por eso en la Biblia hablamos, se encuentra el libre albedrío. No quiere decir que si una persona se va al infierno es porque Dios así lo tenía dispuesto. No, aquí hay también voluntad humana. Dios es soberano. Es como nuestro país. Nuestro país es un país soberano, ¿verdad? Pero una cosa es soberano y otra cosa es totalitario, ¿sí? O ¿cómo se llaman estas? Dictatorial. No es dictatorial, es soberano. Es decir, tenemos un gobierno, pero cada uno decide sobre su vida, porque si no sería dictatorial. Dios es un Dios soberano, no dictador, y Él respeta nuestras decisiones, pero Él sabe lo que va a pasar. Inclusive te voy a decir algo: sabe si vas a fallar, sabe si vas a tropezar. Él lo sabe. Dios sabe si vas a caer. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? No, que Dios ve el corazón del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos pecaron, hicieron cosas graves. Judas se entregó a Jesús, ¿verdad? Pero la Biblia dice que también negar a Jesús merece la condenación. Porque aquel que me negare delante de los hombres, dice Jesús, yo también lo negaré. Pedro hizo lo mismo. Pedro negó a Jesús. Y cuando Pedro le dijo: Señor, yo daré por ti todo, Jesús le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Es más, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla. Fíjate nada más. O sea, el Señor sabe que el enemigo ha pedido tu alma para... Pero fíjate, y dice el Señor: pero yo he rogado. Wow. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Wow. O sea, hermanos, el Señor no dijo: voy a reprender a Satanás para que se vaya. No. O sea, dijo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo voy a orar por ti. O sea que el Señor nos va a permitir pasar por prueba. O sea que vas a tener dificultades, van a haber pruebas en tu vida, pero el Señor ya ha orado por ti, iglesia.
Tú cuando lees San Juan, cuando ves en San Juan que Cristo estaba orando por la iglesia, estaba orando por ti porque dijo: Padre, te pido por los que me has dado y por los que han de venir después de ellos. Jesús en el Getsemaní estaba orando por ti, que estabas sentado en ese lugar en esta hora, pasando por el proceso que estás pasando. El Señor estaba orando y estaba diciendo: porque mi hijo va a tener un problema en esta fecha. Satanás me ha pedido su alma para zarandearlo, pero yo he orado. La diferencia entre Judas y Pedro fue la falta de el arrepentimiento. Pedro negó a Jesús, y no solo negó a Jesús, fueron 3 veces, iglesia, no una, no 2, 3. Y cuando le dijeron: claro que sí, tu palabra te delata, y dicen que empezó a proferir malas palabras. Fíjese, wow, el cristianito se le salieron 2, 3 maldiciones. No, yo no conozco a Jesús, hijos de su, ¿verdad? No, entonces no es cristiano. Pero después de eso, ¿qué hizo Jesús, familia? Digo, Pedro se arrepintió. No, pero todavía no. ¿Cuál se arrepintió? Fue a pescar. Se regresó a pescar. Pero Dios sabía en su tiempo, porque el Señor Él conocía toda la película. El día que caigas, Dios no lo quiera, iglesia, vuelve a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Hay perdón, hay salvación, hay gracia, pero necesitas volver a Él. Qué hermoso, ¿a poco no? Así es el Kairos de Dios. Él conoce tus palabras antes de que las digas. Lo que vas a hacer, Él lo conoce. Pero también sabe si te vas a arrepentir. Y hay salvación y hay perdón. Kairos con nosotros. El tiempo de Dios en nosotros. 2 Corintios 6:12 dice: porque dice, el tiempo es aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día del Señor. Yo te voy a decir algo. Hay gente que dice: no, es que yo voy a venir a Cristo cuando Él diga. Cuando Él diga. No, es que yo voy a regresar a la iglesia cuando Él lo quiera. Yo cuando escucho eso me dan ganas de darles 3 cachetadas, 2 patadas, y me dan ganas, nomás me dan ganas. No le prometo que un día no lo haga. No, es cierto. Pero fíjese, hoy es el tiempo de renovarte. ¿Cuándo? Ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día. Es hoy, no es mañana. Por lo cual, como dice el Espíritu, si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Mira, esto se refiere a cuando el pueblo de Israel renegó delante de Dios y no quisieron servirle. Dijeron: no, yo no quiero ir a donde Dios quiere que yo vaya. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios los llevó a un proceso de 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? 40 en el desierto. Fíjense qué fuerte es. Dios muchas veces no va a hacer ir al desierto para que así podamos ser transformados en lo que Dios quiere que nosotros vivamos. O sea, alentamos el proceso de Dios en nuestras vidas. Y voy cerrando con esto. El Señor le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy, no mañana, no pasado. Dios quiere transformarte hoy, le dijo a Zaqueo. El Señor le dice a Zaqueo: hoy, no mañana. ¿Cuándo? Hoy quiere transformar, como decía un presidente, ¿verdad? Hoy, ¿cómo decía? Hoy el Señor, ¿usted sí se acuerda? Vamos a ponernos de pie, familia. Y ese fue el texto que iniciamos. En tu mano están, ¿qué? Mis tiempos. Que lo que Dios ha prometido a tu vida llegará. Pero escucha los tiempos de Dios. Vivir en los tiempos de Dios es sujetarse y someterse a su voluntad, a su proceso, a su designio. Necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, cumple tu tiempo, aquí estoy. Hoy puedes ser transformado. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Es hoy, no mañana. No hagas duro tu corazón. Él te va a dar, como dice en su palabra en Jeremías que veíamos,
Él tiene pensamientos de bien para ti, pensamientos de paz. Él quiere bendecirte, claro. Sí. Pero entonces hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, me someto a tu voluntad, me someto a tu autoridad, me someto a lo que tú quieres hacer conmigo. Y si alguien quiere que oremos por él, tengo poco tiempo, así es de que lo voy a invitar a que pase. No quisiera esperar mucho. Que diga: sí, yo quiero que oren por nosotros. Yo quiero que oren por mí, por mi familia, porque quiero saber qué decisiones tomar, quiero saber qué hacer. Los tiempos de Dios son perfectos, claro, son el tiempo, el kairos de Dios es perfecto. Pero necesitas venir a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que yo actúe? Jesús, hazlo en mi vida. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Y te voy a invitar a decirle a Jesús que toque tu vida, que toque tu corazón. Te voy a invitar a que le digas al Señor: Jesús, obra en mi ser. Te voy a invitar a que le digas a Jesús que llene tus pensamientos. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Tú sabes, oh Dios eterno, lo que tienes para mi vida. Tengo temores. Jesús, ayúdame a hacer tu voluntad. Hoy confieso, Señor, tu señorío, tu poder sobre mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Toca mi espíritu, Jesús. Dile: Señor, toca mi ser, toca mi corazón. Espíritu Santo de Dios, tú conoces cada vida y cada necesidad. ¿Cuánto tiempo, Señor, hemos esperado una respuesta? ¿Cuánto tiempo, Señor, hemos esperado, oh Dios, tu toque? ¿Cuánto tiempo hemos esperado la transformación de un hombre, de una mujer, de un esposo, de una esposa, de un hijo? ¿Cuánto tiempo, Señor, hemos esperado, Señor, para que tu voluntad sea hecha? Señor, muchas veces nos hemos desesperado y hemos tomado decisiones malas, pero hoy entiendo, Señor, que los tiempos tuyos son los perfectos. Señor, he salido lastimado, lastimada por adelantarme a los tiempos de Dios. He salido lastimada y he sido soberbia, soberbio, Señor, orgulloso, al pedirte que actúes, Señor, a la de ya, cuando tú me dices: espera, espera. Señor, pero también cuántas veces por esperar tu llamado, Señor, me ha ido mal. Señor, porque no he tomado la decisión que tú me pides que yo tome. Señor, porque no he tomado el compromiso que tú quieres que yo haga. Por eso, Señor, hoy vengo delante de ti a pedirte, Jesús, que transformes mi corazón. Lléname, transfórmame, cámbiame, renuévame. Señor, aquí está mi vida. Señor, te pido que hagas tu voluntad en mí, que llenes mi corazón, Espíritu Santo de Dios, que transformes mi vida y mis pensamientos. Señor, haz tu voluntad en mí. Abre las puertas que tengas que abrir y cierra las que tengas que cerrar. Ayúdame a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Jesús, hoy nos postramos delante de ti. Hoy, Señor, estamos delante de ti. Jesús, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser un hombre nuevo, una mujer diferente. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Señor, dame entendimiento. No quiero tomar decisiones a la ligera. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero servirte, quiero agradarte. Señor, transfórmame. Señor, no debo esperar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de transformación. Hoy es el día, hoy es el momento. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Jesús, renuévame. Jesús, háblame. Jesús, te necesito. Dile: lléname de ti, Cristo. Transforma mi vida. Satúrame, Jesús. Habla a mi corazón. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Jesús, que si tú me cierras una puerta, yo sepa, Señor, que hay más puertas abiertas. Señor, que si algo me es arrancado, saber, Señor, que nada está fuera de tu voluntad. Te necesito. Señor, ayúdame a echar raíces en tu palabra, en tu camino santo.
Señor, que dé fruto en su tiempo. Señor, que demos fruto en tu tiempo y que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. Te necesitamos, Jesús. Ayúdanos. Tienes aquí personas con un corazón íntegro, con un corazón que te clama, que necesita. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Transfórmanos, Jesús. Llénanos de ti. Oh, toca nuestro corazón, precioso Dios. Habla nuestras vidas, Señor. Toca en la vida, dile, de mi esposo, de mis hijos. Señor, toca en el nombre de Jesús. Que el tiempo de salvación, Señor, pueda ser reconocido por ellos. Que podamos ser entendidos en los tiempos. Que seamos entendidos y sepamos que tú vienes por una iglesia, Señor, que tú quieres transformar. Que hoy es el día que yo puedo cambiar, que yo puedo ser transformado. Hoy es el día, Señor. No queremos, como dice el dicho del mundo, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y hoy cedemos nuestra voluntad a ti, a tu voluntad, Señor, a lo que tú quieres para nosotros. Hoy hacemos un compromiso de servirte. Hoy hacemos un compromiso de congregarnos. Hoy hacemos un compromiso por mí mismo, Señor, por mi matrimonio, por mis hijos, por mi familia, por mi espiritualidad, por mi salvación. Hoy te digo sí a ti. Hoy te digo sí, transfórmame. Hoy te digo sí, cámbiame. Hoy te digo, aquí estoy. No lo quiero dejar para mañana. Aquí está mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, si tú no has entregado y quieres entregar tu vida a Jesús el día de hoy, ahí en tu lugar, haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy declaro que he fallado delante de ti, que he hecho mi voluntad por encima de la tuya, pero te pido que me perdones, que me salves, que me cambies, que me renueves. Llena mi corazón, hazme un hombre, una mujer nueva. Entra en mi vida y sálvame, porque sin ti estoy perdido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Lo voy a invitar a ocuparse. Deme 10 minutitos nada más ya para ir cerrando. Bueno, no para ir cerrando, perdón, porque vamos a hacer la presentación. Ocupe su lugar. Me gustaría que usted nos ayudara